de regreso a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y ya estamos en el panel juntos pero no revueltos y estamos con el senador por el Partido Nuevo Progresista, William Villafañe. Bienvenido. Buenas noches para ti, Adaitza, y buenas noches para el senador Rubén Soto y para todos los amigos que nos escuchan. Así es, y ya está por aquí también Rubén Soto por el Partido Popular Democrático. Bienvenido. Buenas noches a todos, a la radio audiencia, y buenas noches al senador Villafañe. Voy a empezar por lo más light, y es que el nominado secretario de Justicia, Domingo Emanuel, y aparentemente pues tiene los votos para ser confirmado, pero pues le insisten en la pregunta de por qué los 16 estudiantes del caso del alegado fraude a PUA, ¿verdad? Al programa de asistencia por desempleo, no le radicaron ningún delito, y también le preguntaron por otros casos de él como abogado, la gente del movimiento Victoria Ciudadana, específicamente Ana Irma Lacén, que cuestionó al nominado el caso inconcluso, hablaba del asesinato del 1979 de la joven que promovía entonces viajes a Cuba, y Carlos Muñiz Varela, etcétera, etcétera. Así que me gustaría un comentario de ustedes de finalmente, ¿será confirmado? ¿Cómo está el ambiente? William Villafañe. Tengo que plantear que el secretario fue enfático desde el principio de que su política como jefe del Departamento de Justicia es de dar amplia discreción y deferencia a las posturas de cada fiscal que tiene a cargo cada caso. Y específicamente las dos investigaciones que menciona, el secretario planteó que él está siguiendo las recomendaciones de los fiscales a cargo, que son las personas que llevan tiempo desde antes de él ser secretario atendiendo estas investigaciones. Y me parece que es lo correcto. A final de cuentas, estos fiscales son personas que han pasado por un proceso de confirmación ante el Senado, un proceso de nominación y confirmación ante el Senado, que tienen en cierta manera, por virtud de ley, pues también unas prerrogativas y un deber ministerial que cumplir, y que no dudamos de que cada uno de ellos esté llevando a cabo dichas investigaciones con la mayor seriedad y compromiso del interés público. Esta deferencia creo que es prudente, y creo que en el pasado, en múltiples ocasiones, no la ha habido, y creo que este tipo de circunstancias es la que en cierta manera ha minado la confianza que el pueblo pudiera tener en el Departamento de Justicia. Así que me parece que es una postura correcta. No necesariamente él siempre estará de acuerdo con la determinación de alguno de los fiscales, pero tiene que haber ese margen de deferencia hacia cuál es la postura de aquel que está lidiando directamente día tras día con esos casos. Me parece escuchar tantos refranes cuando te oigo hablar, porque precisamente esto es palos y boga y palos y no boga. ¿De qué acusaron a Wanda Vázquez? De meterse con los fiscales y de meter las manos donde no debía y que eso era inapropiado. ¿Y de qué acusaron al otro fiscal del Partido Popular? Porque fue a donde un amigo que estaba con problemas de bebidas alcohólicas y lo cogieron guiando borracho, y él fue allá y se personó para darle apoyo y le dijeron que había sido una presentación indebida, etcétera. Y entonces a uno que dice que le da deferencia a los fiscales, pues también lo atacan. Así que no es fácil complacer a todo el mundo. Vamos a ver qué nos dice Rubén Soto de esto. Y me recuerdo también, y no voy a decir el nombre de ese, pero ustedes tienen que saber quién es, que le decían que cuando los fiscales no querían llegar a un acuerdo, ellos decían, pues yo llamo al jefe tuyo, llamaban al secretario para que el secretario les diera fuerte y les dijera, no, tienes que hacer esto, tal acuerdo, y decían que se metía porque era amigo de los abogados privados y demás y les hacía daño. Y ese secretario no terminó su término. Así que con eso les digo, y ese cuadro que me trae es palos y bogas y palos y no bogas. Senador Rubén Soto. Ciertamente el día de hoy fue un día bien interesante. El secretario, una de las preguntas que este servidor le hizo fue sobre la independencia a los fiscales en términos de la erradicación de casos, de la solución de casos, etcétera, de manera tal de que no exista una intromisión, ¿verdad?, indebida de cualquier superior
hacia ellos. En ese sentido, el secretario fue con mucha precaución, contestó las preguntas con mucha cautela, mostró tener el temple para ser un secretario de justicia con la imparcialidad que esto requiere. Y en cuanto a la deferencia que tuvo en todas sus preguntas, la interacción de cómo va a trabajar la falta de confianza que tiene el pueblo puertorriqueño en términos de que no se resuelven muchas veces los casos en el departamento y que se tiene más la confianza en el gobierno federal, se mostró muy abierto a tener apertura, se mostró abierto también a tener un plan, en el plan donde pueda reclutar el personal que requiere. Y yo creo que el secretario fue muy elocuente en las preguntas, el desempeño que ha tenido a través de los años en su función como abogado, en su función en la corporación que tiene de su práctica. Yo creo que por primera vez estamos ante un nominado que tiene todas las cualidades para ser un secretario de justicia, y en ese sentido, cuando evaluamos este tipo de nombramientos, debemos de quitarnos los sombreros políticos y pensar mucho más en el pueblo, pensar en la confianza que el pueblo requiere del Departamento de Justicia, que si bien estuvo minada en el pasado cuatrenio por la pasada administración, el secretario demostró, contestando sus preguntas, que va a ser un secretario justo, que va a ser un secretario mirando a la justicia y que busca devolverle la confianza que merece el Departamento de Justicia. Yo creo que lo más importante es que no se deje intimidar, porque a la verdad que si un departamento como ese funciona a base de presión pública, mal nos vemos de nuevo, ¿verdad? Yo no sé, pero como que apagaron un switch y de momento toda aquella controversia de que las clases no debían comenzar se acabó, porque como que todo está fluyendo normal y ahora la reapertura de los Head Start y de los Early Head Start está en camino y ya se acabó la pataleta. ¿Qué pasó ahí, William Villafañe? ¿Cómo usted ha visto esa reapertura? Y fuera de broma, ¿verdad? Lo cierto es que no escuché, ya las protestas se acabaron, no sé qué pasó. Sí, bueno, es que lo prudente era que el inicio se diera, número uno, de manera consciente de las medidas cautelares que hay que tomar, que fueran unas medidas seguras para que esos planteles estuvieran en condiciones adecuadas, y de la misma manera se establecieran unos protocolos y unas medidas de seguridad interna para evitar contagios, para que la coordinación también de la reintegración de la comunidad escolar fuera adecuada. Y además de ello, de que fuera de manera paulatina, es decir, que no, todo el mundo estaba consciente de que no todas las escuelas podían abrir ahora en marzo, ni siquiera en abril, ni en mayo, ni en el verano, y algunas no van a poder abrir ni en agosto. Algunas serán implosionadas y tendrán que reconstruirse completas. Correcto, pero sí es prudente de que de manera paulatina aquellas que sí pueden cumplir con todas esas medidas, que sí pueden acondicionarse, pues que vaya reuniendo a la comunidad escolar. Y ya hemos visto cómo el ánimo, el ambiente generado en los niños particularmente, que han gozado ese regreso al salón de clases, pues lo necesitábamos, porque es que nos crea un aura favorable de regreso a la normalidad, y al mismo tiempo, miren, no es lo mismo para los adultos que para los niños. Estamos hablando de muchos niños que están en una etapa valiosísima para lograr ellos el acceso a la educación, al aprendizaje, a la socialización. Y aquí de lo que se trata es de establecer las medidas adecuadas, y creo que el Departamento de Educación y la secretaria se apuntaron una, hay que dársela, se apuntaron una. Creo que están dando los pasos asertivos, eso es lo importante. No es cuestión de hacer esto a lo loco, es cuestión de escuela que necesite
el tratamiento, mayor atención, pues mira, no, esa es para después. O sea, para después la apertura, pero desde ahora seguir trabajando en cuanto al acondicionamiento y todas las obras que necesiten. Me parece que eso es fundamental y es fundamental que se esté dando la coordinación con los municipios, con los alcaldes, con los legisladores de distrito, para estar conscientes, ¿verdad?, de cuáles son esas que pueden abrir antes y cuáles son las que necesitan abrir después. Y mientras eso ocurra, honestamente, pues tenemos que reconocer que se está haciendo muy bien por parte del departamento. ¿Qué nos dice el senador Rubén Soto? Bueno, aquí hay dos vertientes. El hecho de que se hayan paralizado un tanto las protestas y demás, puede ser el espacio para evaluar, y yo creo que una de las cosas que se tiene que hacer es evaluar. Es muy prematuro decir que la acción de haber iniciado las clases ha sido correcta, toda vez que estos protocolos que se han implementado pudieran tener causas positivas o causas no positivas en las próximas semanas. Así que yo creo que la secretaria ha estado activa, ha hecho algo muy positivo, y es que ha dado presencia. El jueves la vamos a tener acá en una escuela del distrito de Arecibo, va a estar en Baja, ha estado en múltiples escuelas, ha estado en múltiples planteles. Esta ejecutoria que ella está llevando durante todo este proceso puede ser el éxito o el no éxito de la apertura de las escuelas. Y yo creo que este tipo de ejecución va a depender mucho para lo que pudiera ser su confirmación como secretaria del Departamento de Educación. Ella ha estado muy activa, se ha mantenido la estructura en escuelas que están aptas del plan surja, o de la implementación del plan que ella ha presentado. De acuerdo a la ejecución que surja, ahí va a tener una satisfacción con el pueblo, con la comunidad escolar, con los alcaldes y con la ciudadanía en general. Así que este proceso es uno el cual no podemos adjudicar todavía, es un proceso evaluativo, y que en las próximas semanas uno seguirá teniendo esas métricas y teniendo esa opinión y verificando que no se desate un descontrol en alguna de ellas por la falta de protocolo, que hasta el momento, pues eso a bien cierto no ha ocurrido. Bueno, hay una escaramuza entre el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, y eso no lo despinta a nadie. Y es el asunto de la delegación congresional que quiere ir a defender la estadidad, y como un segundo paso luego del plebiscito de estadidad sí o no, que ganó el sí por el 53% casi de los votos, y que el Partido Popular dice que ni me ni un grano, de mis chavos tampoco la Junta, y nadie quiere, porque dicen que si ellos quieren ir a cabildear, el Partido No Progresista que busque sus chavos. Y los PNP le dicen es que el referéndum era algo aparte, independiente del PNP, y el pueblo fue el que ganó, el pueblo fue el que decidió, y hay que responder a lo que el pueblo decidió. Pero entonces, de momento, radica Nidia Velázquez un proyecto allá en el Congreso similar a lo que están radicando aquí en Puerto Rico, el proyecto de la Cámara número 5, que establece que están buscando una asamblea constituyente y que unas 75 personas sean las que decidan el futuro de Puerto Rico. Pero entonces, en este caso, el PNP, bajo el gobierno PNP obviamente, hizo este plebiscito para que el pueblo completo votara, y decidieron por la estadidad. Y entonces, ahora, ¿dónde quedamos con estas piezas legislativas? Vamos, William Villafañe, comenzamos con usted. Bueno, a pesar de que no esté de acuerdo con el proyecto de la representante Nidia Velázquez, porque utiliza un mecanismo que no es el apropiado, no es el que se utiliza en estos tiempos modernos. Ese era el mecanismo que se utilizaba en los tiempos donde la comunicación era remota, y donde había demasiado un nivel de analfabetismo enorme. Pero en estos tiempos modernos la gente se comunica por internet, la gente conoce extraordinariamente ya demasiado, domina el tema, y no hay razón alguna porque no sea el elector directamente quien decida
cuál es el futuro que debe tomar Puerto Rico. Pero la noticia grande detrás de ese proyecto es la exclusión tajante del sistema territorial que impera en Puerto Rico por parte de una persona que lo estuvo procurando y defendiendo por muchísimos años. Así que de por sí, la presentación de ese proyecto, que incluye las opciones no territoriales, no coloniales, como lo son la estadidad y las modalidades de independencia y libre asociación, pues para la decolonización de Puerto Rico sí es un paso afirmativo, pero nosotros entendemos que durante los pasados 8 años el pueblo puertorriqueño ha emitido su parecer en 3 ocasiones, en 3 fases. La primera, rechazando el sistema territorial. Aparte de eso, votando y favoreciendo entre las opciones, entre todas, la estadidad. Luego, en el 2017, entre las opciones no coloniales, no territoriales, escogiendo también la estadidad. Y por último, el pasado mes de noviembre, votando como hicieron el resto de los territorios antes de ser admitidos, por la estadidad en un plebiscito estadidad sí o no. Y por eso el proyecto de Darren Soto, Jennifer González, ya tiene 57 coauspiciadores bipartitas. Es un proyecto apoyado no solamente por demócratas, sino también por republicanos. Así que es una medida que tiene un gran empuje a nivel del Congreso Federal. No te preocupes entonces, este proyecto que radicaron acá en la Cámara de Representantes en Puerto Rico, que es algo similar a lo que quiere hacer allá Nidia en el Congreso. Porque de todas maneras tendría que pasar al Senado y después tendría que pasar a la firma de Pedro Pierluisi y no creo que lo endose, pero bueno. Es que está claro. Es que está claro que ningún proyecto que no cuente con el aval de la delegación del Partido Nuevo Progresista y el gobernador no se convertirá en ley. Yo no descarto, ¿verdad?, que nosotros podamos coincidir en algunas áreas, pero para que se convierta algo como eso en ley, pues necesita el consentimiento de la delegación del Partido Nuevo Progresista y nosotros no vamos bajo ninguna circunstancia a echar para atrás los pasos alcanzados en pro de la estadidad ni el mandato del pueblo obtenido el pasado 3 de noviembre. Así que nosotros vamos a estar en todo momento defendiendo ese reclamo hecho por el pueblo puertorriqueño de manera contundente más allá de las filas del Partido Nuevo Progresista. Estamos hablando de cerca de 230,000 votos por encima de los votos emitidos a favor del Partido Nuevo Progresista. Así que quede claro, esto no es una causa ya meramente del Partido Nuevo Progresista, es una causa del pueblo de Puerto Rico, de todos los partidos políticos. Hay una gran cantidad de electores que favorecieron y demandaron la estadidad. Como ya lo que nos queda es un minuto, vamos a ir a la pausa y escuchamos ya ampliamente la respuesta de Rubén Soto cuando regresemos para que él tenga todo el tiempo para contestar. Así que regresamos en breve, amigos. Esto es Directo al Punto. Regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos en el panel juntos pero no revueltos con los senadores William Villafañe por el Partido Nuevo Progresista y Rubén Soto por el Partido Popular Democrático, que ahora va a estar en el uso de la palabra, y dejamos el tema antes de la pausa de la constituyente y del proyecto de ley que está en el cuerpo hermano en la Cámara de Representantes, que en su momento pues llegará al Senado. ¿Qué opinión le merece a Rubén Soto? Adelante. Bueno, la constituyente, de una forma, hay 4 puntos que son esenciales. El primero, el desconocimiento que existe. Espérate, te estoy oyendo como entrecortado. No sé si es el audífono, acércate más al micrófono. Adelante. En términos de la constituyente y los resultados del plebiscito, hay 4 puntos que son bien importantes discutir. El primero es el desconocimiento, los resultados y la aceptación. El desconocimiento estriba en que tanto el pueblo ha estado totalmente desconectado de los asuntos del plebiscito. Y cuando digo los asuntos del plebiscito, no existe una relación lógica
de un plebiscito que en el 2017 reclamaron un 90 y pico por ciento cuando participaron solos, a vis a vis un plebiscito ahora que baja casi un 40%. Aparte de eso, la constituyente es un modelo donde tiene mayor participación y es un modelo realmente inclusivo. En términos de la exclusión, nos referimos al Estado Libre Asociado. En ninguno de los tres plebiscitos el Partido Popular ha podido definir el Estado Libre Asociado porque no se le ha dado la oportunidad. Y en términos a lo que es la aceptación, el mismo Congreso de Estados Unidos ha dicho que ese plebiscito no es válido a través de los dos portavoces, tanto el demócrata Charlie Schumer como Mitch McConnell, el republicano. Y entonces es ahí donde siguen las incongruencias y la misma Junta de Supervisión Fiscal dice, vamos a dar un dinero para algo que ya tiene una oposición en el Senado, en el Congreso, o vamos a esperar que realmente exista un proyecto inclusivo que cuando se toma la decisión en Puerto Rico sea de aceptación allá. Yo creo que no debemos de estar perdiendo el tiempo y celebrando plebiscitos sin antes hacer la consulta primero de que ese plebiscito va a ser avalado y va a ser aceptado por el Congreso. Si nosotros hubiéramos hecho en uno de estos tres plebiscitos un proyecto primero allá, en donde se hubiesen aceptado las fórmulas, hubiese sido un proceso democrático, un proceso participativo, quizás hoy la historia hubiese sido distinta a lo que está sucediendo ahora. Pero hacer proyectos impuestos en donde trastocan los asuntos electorales y que hace muchísimos años, yo recuerdo cuando estaba Romero Barceló, Hernández Colón, Rubén Berrío, los proyectos eran los proyectos que trastocaban los asuntos electorales, fueran plebiscitarios, fueran de elecciones, siempre se iban en consenso tripartita en aquel entonces. Y yo creo que eso le ha restado la credibilidad al Partido Progresista para poder encaminar un proceso serio, un proceso de incluir la estadidad. El noviembre, porque tiene un año. Así que es importante que las estrategias que vayan a establecer las hagan, porque ya estamos aquí de prácticamente 7 meses y varias semanas para poder cumplir el cometido. Y yo creo que ya es hora de tomar la decisión si tendremos como partido pagar los cabilderos, establecer toda la estrategia de manera tal que logren su objetivo. Que a ciencia cierta ese proyecto no va a llegar ni a primera base en el Congreso de Estados Unidos. ¿Qué nos dice William Villafañe? Bueno, aquí la preocupación es lo de la ley 600 y la gente, pues, yo no sé, pero en los últimos 3 independientemente no han coqueteado mucho con la independencia, y cualquier cosa que se acerque a la independencia, la isla de Puerto Rico, la gente le teme a ese tema. Sí, bueno, aquí lo relevante es que cuando uno mira, recuerda que nosotros, que los que creemos que Puerto Rico se descolonice mediante la admisión como Estado, porque es lo que único nos garantiza la plenitud de derechos como ciudadanos americanos, pues nosotros obviamente no queremos el sistema actual porque es un sistema indigno. Y por más que el liderato del Partido Popular trate de buscar una definición al sistema territorial, pues nunca lo van a conseguir porque pues tienen mil ideas de lo que pudiera ser algún día algo que a todas luces luego de 60 años no pare más. Entonces, en el caso de me parece que en cierto modo es lamentable que a estas alturas se pretenda decir que el pueblo no conoce la materia del estatus y que el pueblo no puede decidir por sí mismo con respecto a dicho tema. Yo creo que es una pésima estrategia plantearle eso al pueblo,
pésima, pero o sea, no solamente a los estadistas, a cualquier elector, luego de tanta discusión por tantas décadas con respecto al tema del estatus, luego de tanta información que ha fluido a nivel de las Cortes, a nivel del Congreso, de la Casa Blanca, etcétera, con respecto a dicho tema, cada cual ya tiene la información necesaria para tomar una decisión al respecto. Así lo han hecho durante los pasados 8 años en 3 eventos, 3 referéndums que se han llevado a cabo. Y pues, si la idea del Partido Popular es entonces trancarse como una especie de piedra en el camino para que el pueblo puertorriqueño alcance de una vez y por todas su descolonización y obtener un sistema digno de gobierno, pues les va a costar. O sea, yo no soy el que está empujando al Partido Popular a hacer eso. Yo no encuentro cómo políticamente les beneficie eso, pero esa es la decisión estratégica de ellos y pues el resultado pues lo tendrán en el futuro. Lo que sí, yo le preguntaría, lo que sí tengo que decir es que nosotros no vamos a esperar porque el Congreso se decida con respecto a definiciones de alternativas. Las alternativas están definidas por el derecho internacional y en el caso de la estadidad está definida en cuanto a ya 37 territorios que fueron emitidos y 13 colonias originales que conformaron la Unión. Así que quienes únicos no están definidos y está definido porque es el sistema actual, o sea, es lo que tenemos. Es lo que vivimos, lo que hemos tenido por los pasados casi 70 años, pues es el sistema territorial y de hecho por más tiempo, porque los llamados pilares de eso existen desde la ley Jones y algunos, ¿verdad?, desde que se permitió la elección del gobernador, etcétera. Así que no hay mucho que discutir. Aquí lo que hay es que exigirle al Congreso que acabe de una vez y por todas a escuchar el reclamo del pueblo puertorriqueño. Los que no prevalecieron en los pasados plebiscitos, pues llevarán el mensaje, tratarán de obstaculizar, pero el pueblo está pendiente, el pueblo ya votó, el pueblo está exigiendo unos derechos y como dije, no son solamente los PNP, solamente en el Partido Popular nada más y sobre 100,000 estadistas. Pero si no los quieren escuchar. Yo le preguntaría a Rubén Soto, una de las... Ay, Dios mío. Los ruidos por aquí. En las pasadas elecciones, ustedes ganaron muchísimas alcaldías, Cámara y Senado pues están ahora mismo en mayoría, comisionado residente no, y gobernador ustedes dijeron pues que pudieron haber ganado, pero hubo unas fallas ahí estratégicas. Y parte de eso, cuando yo a veces le preguntaba a gente que por qué votó por Victoria Ciudadana o por otros modelos, pues decían que hubieran vuelto a votar por el Partido Popular, pero que pues que quisieran ver una definición que no ven, y entonces se envolvieron con lo que decía Victoria Ciudadana y se fueron y votaron allá. Ahora, si le vuelven a pedir el voto, no creo que se lo den a Victoria Ciudadana, pero eso ocurrió. ¿Qué haría entonces el Partido Popular para recuperar a toda esa gente que se le ha ido por un lado y por el otro y para que entiendan de una vez y por todas que hacia dónde es que ustedes quieren encaminar el partido? Es bien sencillo. Cada vez que ha habido un plebiscito, y en la del no ha asociado esté en la papeleta, ni siquiera ha permitido la definición X o Y que presente el Partido Popular. Cuando se le habla al PNP de la ciudadanía americana, cuando se le habla de la moneda común, del mercado común, tiemblan porque entonces no encuentran de qué forma redefinir la estadidad, porque hablamos de la estadidad de los otros estados, pero cuando le hablamos de los impuestos se le oculta. Cuando se le mencionaba la estadidad jíbara, era otro tipo de estadidad. Y entonces es ahí donde ves las incongruencias, que para un plebiscito la cosa es muy bonita y es aceptable, pero cuando pones al Partido Popular de frente con una definición de Estado Libre Asociado, cuando los puertorriqueños ven en la papeleta el ELA nunca ha sido derrotado. Los plebiscitos que se han ganado en las últimas elecciones han sido plebiscitos amañados y por eso es que el Congreso no le va a hacer caso a esto,
Por eso es que podemos estar 100 años más, 60 años más discutiendo esto y no va a pasar nada. De hecho, si le dieran, si tuvieran, yo espero que tengan el dinero para los cabilderos, y si no, que cabilden con el dinero del partido para que el 3 de noviembre de este año le puedan dar la opción al Congreso, si de verdad el Congreso va a avalar estos plebiscitos y le va a dar la estadidad. Y si eso fuera así, el primero que fuera a celebrar ese acto democrático sería este servidor. Pero la realidad es que cuando el Congreso de Estados Unidos, cuando la nación americana, la madre de la democracia del mundo, ve que no hay inclusión, ve que se han amañado las cosas, ve estatus que ha preferido la mayoría de los puertorriqueños cuando ha estado en una papeleta, no se incluye, y ve todo el tipo de atropello cuando ha habido solamente una mayoría que no favorece el Estado Libre Asociado, el Congreso dice, ese es otro juego más, ese es otro sondeo más de un partido en específico para liquidar otro, para llamar a las huestes a votar. Y el Congreso Congreso es sabio. O sea, como si tuviste un 90 y pico % en el 2017, ahora celebras un 50 y pico. Si fuéramos a hablar de estadística, a darle credibilidad a uno u a otro, veíamos una reducción. La realidad es que ninguno de los tres tiene credibilidad porque no ha sido exclusivo. Cuando el ELA está en la papeleta, cuando el Estado Libre Asociado está con sus 4 pilares en la papeleta, no ha tenido break la estadidad, no ha tenido break la independencia, y por eso es que ambos partidos tienen que atacar el Estado Libre Asociado, porque es el estatus que ha preferido los puertorriqueños, es el estatus que nos hemos desarrollado, y es el estatus que cuando venga un plebiscito serio y esté nuevamente en la papeleta, va a obtener la mayoría absoluta de los votos. Bueno, vamos entonces a pasar a otro tema. Ante el deterioro del Hotel Normandy en San Juan, el representante Ángel Mato presentó hoy una medida para que la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio comience la expropiación y demolición de esta antigua hospedería, pero pues obviamente se considera patrimonio nacional y parte de la cultura. Fue uno de los primeros hoteles, y eso me trae al tema de un sinnúmero de áreas en Ponce y otras áreas que debido a los terremotos, ¿verdad?, sufrieron daño, y no se está hablando de demolerlos y destruirlos, sino de buscar la forma de restaurarlos. Porque destruir esta facilidad que a todas luces hay muchos que están detrás de ese cantito de terreno por el valor que tiene? Así que vamos a ver, para ustedes, demolición o buscar alternativas de recuperarlo y restaurarlo. ¿Qué nos dice William Villafañe sobre el Hotel Normandy? Bueno, a mí me gustaría tener, ¿verdad?, la opinión pericial de personas, de técnicos, de ingenieros, de personas que se dedican a evaluar estas estructuras, y que se presente entonces cuáles son las opciones. Y eso pues no lo tenemos a la mano. Creo que lo prudente es permitir que aquellas personas que se dedican a hacer este tipo de estudio, este tipo de análisis, presenten las alternativas. ¿Cuál es el costo de cada uno? ¿Cuál es no solamente el costo económico de reparar o de reconstruir y de tener otra cosa allí, sino el costo, ¿verdad?, que incluyendo el costo de no tener una estructura que a todas luces pues resulta como una especie de patrimonio. Así que esa evaluación a mí me gustaría tenerla. Creo que es lo prudente, no tirar de la baqueta a decir que se debe demoler o simplemente se debe reparar. Creo que lo que debe ocurrir es que se lleve a cabo ese tipo de estudio, y una vez completado ese estudio, pues tomemos una decisión al respecto. Eso es lo prudente. ¿Qué nos dice el senador Rubén Soto? Yo creo que la medida abre una discusión importante, ¿verdad?, en un icono que representa muchísimo para la economía de la zona. Bien importante, sumamente importante, dos pesos fuertes en la balanza. Por un lado, el análisis estructural, y por otro lado, el análisis de zona histórica. Creo que aquí la Junta de Planificación, el Instituto de Cultura y la Compañía de Turismo
van a tener que presentar unos memoriales prudentes que sean aceptables, de manera tal de que si el edificio es salvable, pues se pueda salvar. Lo cierto es que la gente está esperando que pase algo con el Hotel Normandy. O sea, no podemos tener una estructura inoperante en una zona turística, la zona turística más fuerte de la capital y del país, en donde llegan los turistas y lo primero que ven es prácticamente un edificio que, aunque muy rico en arquitectura, se ha convertido en un adefesio, ¿no? Y es importante de que ya las agencias se pongan de acuerdo, pero lo positivo que tiene la medida es que este tipo de medidas no está escrita en piedra, que abren una oportunidad de la gente poner, reaccionar y repensar de que tenemos que tomar acción. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Estamos frente a una estructura que le podemos sacar muchísimo para la economía, muchísimo para el turismo, y que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que realmente estructuralmente esté aceptable para poder entonces salvarla como edificio histórico, si ese fuera el caso final. En cuanto a lo que ha pasado en las últimas semanas de los turistas en el Viejo San Juan, en Condado, en Isla Verde, y se van moviendo de área, los destrozos que han hecho corriendo las famosas patinetas por la Valdoriotti, todo lo que conocemos. Hemos visto el esfuerzo de la policía ahora mismo, policía municipal y estatal, y vimos una grande movilización luego de todos estos incidentes en el fin de semana, y estaban entrando a los negocios y pues haciendo lo que le tocaba en el día de hoy, pero obviamente hace varios días que la situación estaba fuera de control. ¿Entienden que lo que están haciendo es suficiente? ¿Alguna recomendación como senadores y personas que están viviendo el día a día ahí en el área del casco del Viejo San Juan y todo lo que ustedes, ¿verdad? Ven en el área metropolitana como senadores que están viajando continuamente? William Villafañe. Desde mi punto de vista, lo importante es que las autoridades, pues sí, hagan valer la ley de una manera razonable, consciente. Aquí tampoco se debe llamar al pánico y me refiero a que estamos hablando de visitantes. No estamos de acuerdo con muchas de las actuaciones. Creo que sí, a muchos se les debe llamar la atención y si alguno pues muestra resistencia a seguir las reglas establecidas en Puerto Rico, pues debe procesarse de una manera, recalco, que tiene que ser prudente, tiene que ser razonable, máxime cuando lo que he visto es que se señala que la mayor parte de ellos, por no decir la totalidad, por lo menos de los que se han denunciado a través de las redes sociales, pues son personas negras. Y a mí no me gusta que el gobierno esté respondiendo necesariamente a la denuncia pública con más intensidad que en otras ocasiones donde no necesariamente las personas que se señalan sean personas de raza negra. Y eso lo digo porque es que lamentablemente a través de nuestra historia las personas de descendencia afroamericana y que su color de piel es negro oscuro, pues han sufrido un discrimen sustancial. Y no estoy justificando, lo que estoy llamando es que nosotros como sociedad de avanzada tenemos que tomar esto con mucho cuidado. Sí es importante buscar mantener el orden, pero al mismo tiempo también estamos hablando de que son turistas que están invirtiendo y están gastando en Puerto Rico. Así que se trata de nuevo, de que sea algo que se atienda con la mayor de las precauciones, salvaguardando sobre todo la vida y propiedad. Y eso es lo más importante. Para escuchar a Rubén Soto, otra de las críticas que vi de las entidades de pequeños y medianos comerciantes es que entonces han ido contra los dueños de los negocios
que necesariamente no van a tener empleados afuera velando en los estacionamientos, que la gente no siga bebiendo y que no sigan haciendo y deshaciendo, y que ellos están pagando los platos rotos y cerrándole los negocios a ellos desde farmacias y negocios de comida y bebida, porque ellos tienen a sus empleados adentro custodiando y velando su propiedad, pero afuera le están haciendo pagar también por ello y están reclamando un poco de respeto y justicia de parte del gobierno y las entidades. Así que me gustaría un comentario sobre eso para entonces escuchar de ambos temas al senador Rubén Soto. Villafañe. Bueno, de nuevo. El tema del comerciante que están reclamando un poco de calma. Bueno, lo mismo debe atenderse con la mayor razonabilidad y prudencia. O sea, lo que quiero decir es que sí, amerita una intervención en muchos de los casos, sobre todo cuando la vida o propiedad está en riesgo. Pero no creo que debemos nosotros formar de todo esto un escándalo mayor que se pueda convertir en algo xenofóbico. Yo estoy totalmente en contra de eso. Y no, eso no significa que esté de acuerdo con muchas de las actuaciones, pero tenemos que ser muy cuidadosos y prudentes. ¿Qué nos dice el senador Rubén Soto? Tanto de los comerciantes como de los incidentes. Son miles de turistas los que llegan semanalmente a Puerto Rico. Los eventos en los últimos días han sido eventos que no han sido la norma a través de los últimos años. Han sido, sí, incidentes consecutivos. Pero ¿cómo podemos resolver esto? Pues mira, cuando se unen la Guardia Municipal, la Policía Estatal, a establecer controles, y cuando digo control en todos los sentidos, control de la actuación y que exista también un control, que no nos vaya a ver el turismo a nivel mundial como que ahí es un país tercermundista. Y yo creo que esa es la clave del éxito. Y por otro lado, en términos de los comerciantes, nosotros como instituciones municipales, las instituciones estatales, no pueden seguir penalizando a los comerciantes. Los comerciantes tienen unas limitaciones dentro de sus negocios. Y sí, hay algunos que se les arrendan algunas áreas afuera, pues eso pues tendrán que responder con un poco más de seguridad, pero no le podemos echar la carga al mediano, al pequeño comerciante y al comerciante general, porque como está la economía, el penalizar al comerciante lo que vamos a hacer es agravar la situación. Así que lo más importante es control, que existan los controles necesarios para que cuando haya un incidente se controle rápido, se trabaje al momento y de manera tal de que la cosa siga. El turismo es una de las fuentes económicas principales de los puertorriqueños. Dependemos muchísimo del turismo y cuando miras la cantidad de turistas que llegan semanal a Puerto Rico versus los últimos incidentes, los incidentes que han ocurrido, son muchos más las cosas buenas que pasan con los turistas, aparte de la economía y el gasto que genera en nuestras hospederías, nuestros restaurantes, los chinchorros, la farmacia, el comercio general. Así que no es cuestión de agravarse, es cuestión de atender la forma, el asunto prudente y con control. Muchas gracias, senadores William Villafañe por el Partido Nuevo Progresista y el senador Rubén Soto por el Partido Popular Democrático por estar un martes más por aquí. Así que nosotros, amigos, nos despedimos. Será hasta mañana en otra edición de Directo al Punto. Que la pasen bien. Linda noche.